Ok, se está grabando la clase, ¿ya? Entonces, quiero que me hagan acuerdo qué es lo que vimos la anterior clase. ¿Qué es lo que vimos? ¿O de qué más o menos se acuerdan ustedes? De lo que tratamos en la anterior clase. Listen, buenas noches. Hablamos sobre el átomo. En química, hablamos sobre el átomo. No, Sí. En biología, ¿qué hablamos? Ah, perdón. pero No se preocupe. Ya, pero sí está muy bien. En biología hablamos sobre la célula, Licen. Ya, muy bien, sobre la célula, correcto. ¿Qué dijimos sobre la pequeña célula? Hablamos de sus partes. Ya, muy bien, sus partes. ¿Me pueden decir, por favor, una parte ¿cómo se de la inició la vida? célula? Muy bien, Núcleo. correcto, correcto. El núcleo. ¿Qué se encontraba en el núcleo? El ADN. El ADN. Muy bien. Yo les dije qué significa ADN. Sí. ¿Qué Sí. significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. Correcto. Ácido desoxirribonucleico. Ujú. Muy bien, correctísimo. Tal vez dijimos qué tipos de células hay. La Células. eucariota Sí, y la dos. procariota. Procariota, Sí, eucariota. Eucariota y dos procariota. licenciada, dos células. Dos Correcto, las tipos de procariotas. células. Muy bien, excelentísimo. Ya tenemos dos tipos de célula, correcto. Por favor, les voy a, si de repente ustedes ven que me trabo o que tal vez dejo de proyectar la pantalla, me avisa, ¿ya? Por favor, porque creo que mi internet está un poquito medio malo. Un poquito. Listo, listo. Bueno, dice. Ya. Muchísimas gracias. Exactamente, eso es lo que vimos nosotros la semana pasada, ¿ya? Entonces voy a poder en este momento ponerles a compartir lo que vendría siendo ya la presentación, ¿ya? Me avisan si visualizan la presentación. Sí, Sí dice. se ve. Ya, correcto, ¿no es cierto? Como ustedes mismos lo dijeron, la célula, ¿no es cierto? Es algo bien pequeñito. Y también sabemos que la célula es la unidad básica de la vida, porque es estructural y funcional para todos los seres vivos. ¿Nosotros somos seres vivos? Sí, ¿no es cierto? ¿Las plantitas son Sí, seres vivos? Sí, ¿verdad? ¿Los sí. animalitos? Sí. ¿La roca será un ser vivo? No. 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 No, No, no Licen, es es un ser inerte. correcto, es un ser inerte, es decir, que no tiene vida. Ujú. ¿Ya? Muy bien. Nosotros vimos que era la célula, también vimos algunas partes de la célula. Yo les decía que a estas partes de la célula nosotros le pusimos un nombre. ¿Cómo es el nombre de estas partes? El nucleolo, núcleo, mitocondria, ribosoma, membrana celular y citoplasma. Ya, correcto. ¿Cómo les llamamos a todas esas partes que me acabo de mencionar? Núcleo, No, Núcleo. O sea, partes de la no. célula, ¿no? núcleo Sí, celular. es parte No. de las... Orgánulo. no. Es correcto, muy bien, exacto, ¿ya? Las partes de la célula, los cuales la compañerita nombra el núcleo, el nucleolo, el citoplasma, la mitocondria, el ribosoma, la membrana, retículo endoplasmático liso, rugoso, aparato de Golgi, vacuolas, etcétera, etcétera, etcétera. Se las llama o se las denomina órganos. Orga- Orgánulo. Correcto. Organulos o órganos, ¿ya? Organolos. Ujú, ¿ya? ¿Vimos cuáles eran las tipos de células? Sí, sí vimos, ¿no es cierto? La procariota y la eucariota, ¿no es cierto? En la procariota tenía una cola. ¿Cómo la denominábamos a esta cola? ¿O cómo la llamábamos a esta cola? Flagelo. Correcto, llamábamos flagelo, ¿no es cierto? Muy bien, Núcleo exactamente, definido. ¿ya?
Y no tenía un núcleo definido. Exactamente. Muy bien. Dentro de la teoría endosimbiosis, ¿no es cierto? Nosotros vimos que nos dice que va a ser propuesta por Lenin Marius, que fue dada en 1967. Es donde él, pongámosle así, que este postulante explica el origen de las células eucariotas, pero a partir de relaciones simbióticas. Yo me acuerdo que les dije qué eran las relaciones simbióticas. ¿Qué eran las relaciones simbióticas? Cuando dos seres vivos diferentes viven juntos y se ayudan. Correcto, muy bien, excelente, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro de esta teoría hay un proceso en donde primero era la incorporación de bacterias aeróbicas, después de eso venía el establecimiento de la simbiosis. Después de pasar por estos dos primeros procesos, vino la evolución a la mitocondria. Y por último, la incorporación de cianobacterias, en donde podemos evidenciar lo que vendrían siendo esta parte de la teoría endosimbiótica, vendría siendo en el ADN propio, ya por las mitocondrias y cloroplastos que tienen su propio ADN circular. También en la reproducción independiente, en donde se reproducen independientemente de la célula. Y los ribosomas bacterianos, en donde tienen ribosomas similares a las de la bacteria. ¿Ya? Después de eso, nosotros vamos a ver lo que vendría siendo la asombrosa diversidad celular. Dentro de esta parte de aquí, nos dice que desde las bacterias unicelulares hasta los organismos multicelulares o pluricelulares complejos. ¿Alguien se acuerda que era unicelular y pluricelular? ¿De una sola célula o de varias células? Ya, ¿cuál es de una sola célula y cuál es de varias células? Unicelular, una sola célula. Ya, muy bien. Pluricelular, varias células. Correcto, excelente, ¿no es cierto? Pero estos unicelulares, ¿qué pasaban con esta única célula? ¿Será que solo desempeña una función o no? Varias funciones. Ya, correcto. Muy bien. Exactamente. Vamos a tener tipos de células. Pueden ser células bacterianas, pueden ser células vegetales, células animales. Dentro de estas dos células, tanto vegetal y animal, está, pongámoslo así, ¿quién las engloba a estos dos tipos de célula, vegetal y animal? ¿Cuál es la que les engloba? ¿Será la procariota o será la eucariota? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es la procariota, Licey. La eucariota. Correcto. Procariota. Ya. En sí es la célula eucariota. La célula eucariota nosotros sabemos que ya es una célula más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque ya tiene un núcleo definido. Y como tiene un núcleo definido, el ADN se va a albergar en lo que vendría siendo el núcleo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros en la célula eucariota vamos a tener dos tipos. Tanto la célula animal como la célula vegetal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos, la célula vegetal y también la célula animal, ¿ya? Si yo digo célula vegetal, ¿a qué ser vivo pertenecerá? Es a las algas, Es la Licey. A vegetación. las plantas y a las algas. Muy bien, en sí a la variedad de plantas, ¿no es cierto? Y si yo digo animal, ¿a cuál será? A los animales. A los A la de los animales. animales y de los seres humanos. Animales. Correcto, ¿no es cierto? Animales y seres humanos. Nosotros también somos un animal, solo que somos racional porque razonamos. Es la única diferencia. Pero de ahí provenimos de un animal, ¿ya? Muy bien. Animal y el ser humano, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ya? La célula vegetal
como está ahí, si ustedes lo logran visualizar, dice eucariotas con pared celular. Pero ¿qué pasa en la célula animal? En la célula animal son también eucariotas, pero sin pared celular. Y tampoco tienen cloroplastos. Los cloroplastos solo los van a poseer lo que vendría siendo las células vegetales, ya que estos cloroplastos van a dar la clorofila. Profe, ¿qué es la clorofila? La clorofila es ese pigmento verde que tienen las plantitas. Si nosotros tuviéramos lo que vendría siendo la clorofila y como la clorofila da el pigmento verde, ¿no es cierto? ¿De qué color cree que seremos? Seríamos verdes Verdes. como Shrek. Seríamos verdes como Shrek o como el Grinch, ¿no es cierto? Nos Ya. quedamos como el Grinch. Listo, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la diferencia entre estas dos células? Es que la una, que va a ser la vegetal, es con pared celular. Entonces, por favor, saque un esferito y una hojita. No van a tener prueba, solo copien lo que les voy a dictar. ¿Ya? Ya Me dice, avisan a lo que ya tenga la hojita y el esferito. un Les ratito. doy 2 minutos, ¿ya? Yo ya tengo. Listo, correcto. ¿Listo, Lice? Excelente. Un segundito, Ya, por favor. Licen, ya está. Ya, listo, mis estimados. Esperémosles a los demás compañeritos, ¿ya? Un minutito más. ¿Cómo es que se llama? Ya dice, Tener Listo. un cuaderno Ya, para anotar, licenciada. Clever. Ya, Lice. Listo, muy bien. ¿Cuál creen que sea el título? la célula. La célula. Tipos de células. Correcto. Muy bien. Va a poner la célula eucariota. Eucariota. Célula eucariota. Ya, Lice. Correcto. Ponga, por favor. Es la célula, es la célula, es la célula, es la célula más completa. Es la célula más completa. Coma, se divide en dos tipos de célula. Se divide en dos tipos de célula. ¿Ya? Repito nuevamente. Es la célula más completa. Coma, se divide en dos tipos de célula. La primera, punto aparte, la primera, la célula animal. La primera, la célula animal. Se caracteriza por no poseer, se caracteriza por no poseer
pared celular, pared celular. Repito nuevamente. Se caracteriza no poseer, coma, ni tampoco cloroplastos. Ni tampoco cloroplastos. Coma. Las vacuolas, coma, las vacuolas son varias y de tamaño pequeño. Punto. Repito nuevamente. Ni tampoco cloroplastos, coma. Las vacuolas son varias y de tamaño pequeño. Punto. Punto aparte. La segunda célula vegetal. La segunda célula vegetal se caracteriza por poseer. Se caracteriza por poseer una pared celular. Se caracteriza por poseer una pared celular. Coma. Posee también cloroplastos. Posee también cloroplastos. Los cuales contienen clorofila. También cloroplastos, los cuales contienen clorofila. Entre paréntesis, escriba pigmento verde de las plantas. Cierro paréntesis. Repito nuevamente. Abro paréntesis y escribo pigmento verde de las plantas. Y cierro paréntesis. Coma. En esta célula, las vacuolas solo existe una y de gran tamaño. Punto. Repito nuevamente. En esta célula, las vacuolas solo existe una y de gran
tamaño. Punto. ¿Ya? ¿Copiamos? ¿Sí copiamos todo? Sí, licenciada. Sí. Sí, Ok. profe. Me dolió la mano. Le dolió la mano. Solo por eso otro dictado. Listo, ¿ya? Entonces, miren, en esta partecita ustedes ya saben que en la célula eucariota hay dos tipos, ¿ya? La célula que vendría siendo vegetal y la célula animal. Dentro de la célula vegetal la poseen las plantas y la célula animal, los animalitos y el ser humano. ¿Cómo se considera el ser humano? Animal. Más racional. Correcto, un animal racional, ¿ya? Animal racionalis. Ujú, exactamente. En la primera célula, que es la célula animal, se caracteriza por no poseer pared celular, ni tampoco cloroplastos, porque si no ya saben que fuéramos como el Grinch, ¿ya? Las vacuolas son varias, pero van a ser de un tamaño pequeñito, ¿ya? En cambio, la célula segunda, que es la célula vegetal, se va a caracterizar por poseer una pared celular, pero también va a poseer lo que vendría siendo los cloroplastos, los cuales van a tener clorofila. Y la clorofila es el pigmento verde de las plantas. En esta célula solo existe una vacuola, pero esta vacuola va a ser de gran tamaño, ¿ya? Aparte de estas tres células que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Que primero las células bacterianas, que se corresponden en sí a las células procariotas y las cuales solo poseen una única célula, ¿ya? Después tenemos las células fúngicas, que también son eucariotas, pero con quitina, ¿ya? Y por último tenemos a las células del protistas, que también son células eucariotas, pero diversas. Las más conocidas o las más estudiadas, pongámosles así, son las células vegetales y animales, ¿ya? Las otras también se las estudia, pero no a gran profundidad, pongámosle así, ¿ya? Yo quiero que me ayuden leyendo el ¿sabías qué? ¿Ya? A ver, déjenme antes de eso, le amplío a ver si es que se logra visualizar mejor. Tal vez se vea ahí mejor. Sí. Sí, Ok. te Sí, dice, sí licenciada. se ve. Ya. Sí, A Lice. ver, alguien ayúdeme leyendo lo que dice ¿sabías qué? Yo le Listo. Mi estimada Yamilet me está alzando la manito. Buenas noches. ¿Sabías que el cuerpo humano contiene aproximadamente 200 tipos de diferentes células especializadas, en un total de estimado de 37 billones de años? Ya, correcto. Muchísimas gracias. Miren, ¿ustedes sabían eso? ¿Sabían que el cuerpo humano contiene aproximadamente, dice? No nos dice que tiene 200 tipos, sino nos dice que tiene aproximadamente 200 tipos diferentes de células. Pues no, lice, no sabía. Licenciada. No, sabía, no es Alicia. cierto. Ahora ya lo sabemos, ¿ya? Miren, por eso es muy importante estudiar lo que vendría siendo la célula, porque en sí todo nuestro cuerpo está hecho de células. Ustedes mismos lo acaban de leer, bueno, la compañerita, y el resto escuchamos, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. Ahora, sigamos, por favor. Déjenme les cambio. Ya. Espérenme. Ya hemos terminado. Ok. Les voy a dar paso a la otra presentación. Eso correspondería al origen de la célula. Pero ahora vamos a tratar de algo
diferente. Ya, denme un momentito. Aquí está. Ok. ¿Logran visualizarlo o no todavía? Aún no todavía. dice, no se ve. Aún no. Todavía No les he estado compartiendo. No hay nada. Ahí sí ya deben de ver. Ahí sí ya me sale. Ahí sí dice. Ahí sí. Ok, ¿ya? Después de ver lo que vendría siendo el origen de la célula, vamos a ver los dominios, ¿ya? Y los reinos de los seres vivos. ¿Cuántos reinos creen que hay? Creo que 3. Ya. ¿Cuáles pueden ser esos tres? El reino animal, el reino vegetal Ya, ahí y están el dos. reino de ¿Cuáles los seres son? vivos. El de los hongos era parte. El de las bacterias, ¿no es? Ujú, correcto, ¿ya? Nosotros tenemos 5 reinos. El reino animalae, que son de los animales, el reino plantae, que es de las plantas, el reino fungi, que es de los hongos, el protista, que vendría siendo de las bacterias, y el reino monera. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos reinos hemos tenido? 5. 5, Licen. ¿Cuáles son estos 5 reinos? El reino Animalia, el reino Plantae, el reino Fungi, el reino Protista y el reino Monera. Ya, correcto. Ujú, muy Pero bien. perdón, disculpe, pero en la guía positiva que comparte no dice eso, no sé dónde sacan otro resumen, porque dice otro reino, me parece que dice cromist, Ya, prototao, dice el otro. Ah, eso nomás para que no exista confusión, que aclare, por favor, gracias. listo, no se preocupe. Dentro de ellos, nosotros, como ustedes visualizan aquí en la presentación, hay el dominio que es de la bacteria o reino bacteria. Dentro del dominio eucaria se conforma los reinos diferentes. Una cosa es dominios y otra cosa es reinos, ¿ya? Y también tiene el dominio que venía siendo de la archea. Antiguamente se los consideraba como reinos independientes, ¿ya? Pero después se los agrupó solo en el dominio eucaria. Y de ahí tenemos los diferentes reinos, ¿ya? Reino animalia, reino fungi, reino plantae, reino cromista, reino monera, ¿ya? O protozoo. En esta partecita, entonces nosotros vamos a saber o a clasificar o a tener en sí lo que vendría siendo la clasificación taxonómica de la diversidad biológica. Porque no todos, digamos, los animalitos y las plantas no están sumergidas en un solo reino, sino que están sumergidas en dos reinos diferentes, tanto el reino plantae como el reino animalia, ¿ya? Y así con los otros reinos que ahorita ustedes saben que son 5 reinos, ¿ya? Antiguamente teníamos 3 dominios, el dominio bacteria, el dominio eucaria y el dominio archea. Pero después ya se consideró en agruparlos solo en un solo dominio, que vendría siendo el dominio eucaria, y aparecen el resto de reinos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a empezar con lo que vendría siendo en 1999, ¿ya? Clark propuso la clasificación de los seres vivos en 3 dominios, basándose en estudios del ARN ribosomal. Cuando yo hablo de ARN ribosomal, estoy hablando de la división celular, ¿ya?
que vamos a ir un poco ya sabiendo más sobre esto. Dentro de estas clasificación puso a comparación diferentes características, lo que vendría siendo su núcleo, los organelos y también su membrana. Aquí es lo que surgen los tres dominios, bacteria, archaea y eucaria. Dentro de la bacteria, la archaea y la eucaria, el núcleo sí estaba presente solo en la eucaria. ¿Por qué en la eucaria? Porque aquí ya está lo que vendría siendo la célula eucariota, ¿ya? Tanto lo que vendría siendo la bacteria y la archaea no poseían un núcleo, por eso es lo que está no, ¿ya? ¿Qué pasa con los organelos? Los organelos en las bacterias y en las archaeas tampoco estaban ahí, pero sí en la eucaria. La membrana estaba presente en las tres. ¿Por qué es la membrana? Porque la membrana es algo que protege a la célula, ¿ya? Cuando yo hablo de bacteria y archaea, ¿qué tipo de célula estará? Células procariotas. Correcto, excelente, la célula procariota, ¿ya? La célula procariota es la más primitiva. Y si yo les pasé un video, que sí les pasé, ¿en dónde surgió primero la vida? En el agua, ¿no es cierto? ¿Será que surgieron ya las algas o qué es lo que surgió primero? Los microorganismos. Correcto, que se los conoce como bacterias, ¿no es cierto? Listo. Entonces, miren, es esas comparaciones que es lo que hizo que Calar propusiera la clasificación de los seres vivos en estos tres dominios. En la bacteria son organismos procariotas, unicelulares, sí, presentes en casi todos los ambientes. Si nosotros nos vamos a la costa, nos vamos a la sierra, nos vamos a Galápagos, nos vamos a cualquier parte del mundo, ¿están o no están presentes las bacterias? Sí. Sí, Lisen. Ya, ¿no es cierto? Están presentes, ¿ya? Pero ustedes ahora ya saben que las bacterias son organismos procariotas, es decir, que no son completos y que son las más antiguas. Y también que son unicelulares. Estos de aquí tienen una pared celular con peptidoglicano, ¿ya? Una reproducción por fisión binaria. Las archeas son organismos también procariotas. Es por eso que no tienen ni núcleo ni organelos, pero sí membrana, porque sí tienen lo que vendría siendo algo que les protege o que le recubre a la célula, ¿ya? Pero estas archeas suelen habitar en ambientes extremos. Tienen pared celular sin peptidoglicano y también son adaptadas a condiciones extremas. En esta partecita de las arqueas, vamos a ver un pequeño video. Mucha atención. Antes de eso, que veamos el video. Después de eso viene el dominio eucaria, donde son organismos con células que poseen un núcleo ya definido y también tienen organelos. Y como tienen tanto lo que vendría siendo un núcleo definido y organelos, poseen una membrana, algo que les protege, ¿ya? Esta eucaria es la más completa. ¿Por qué es la más completa? Pongámosle así, porque tiene células eucariotas. El núcleo va a estar rodeado por una membrana y los organelos van a ser organelos membranosos, ¿ya? Por eso es la más completa. Entonces, en este momento les voy a proyectar lo que vendría siendo el pequeño video, pero déjenme proyectarles con sonido. ¿Ya? Muy bien. Me avisan, por favor, si es que logran escuchar, ¿ya? Oye,
Hablaremos de las células Archaea, Sí se escucha. o también llamadas Ok. arqueas. Pertenecen al reino Archaea y representan uno de los 3 dominios de la vida. ¿Qué son las células Archaea? Se trata de un grupo de microorganismos unicelulares de morfología procariota, sin núcleo, que forman parte de uno de los 3 grandes dominios de los seres vivos: arqueas, bacterias y eucariotas. Las arqueas son organismos microscópicos que pueden tener flagelos, con sus células envueltas con una membrana llamada pared celular, con lípidos de membrana muy distintos a las otras formas de vida. ¿Qué tienen en común la archaea y la bacteria? Las archaeas presentan una estructura similar a las bacterias: ADN circular, membrana plasmática, pared celular, citoplasma y ribosomas. Tienen sistemas de procesamiento de información como las bacterias y los eucariotas, esto es, replicación, transcripción y traducción del ADN, aunque se parecen más a los últimos. ¿Cuántas Ya, ustedes escucharon una partecita, traducción, transcripción y replicación. ¿Escucharon esa partecita o no? Sí, profe. Ya. Sí, Todas Lisa. esas- ya, listo. Todas esas partes vendría estando en la división celular. Cuando nosotros avancemos, vamos a ver lo que vendría siendo traducción, transcripción y replicación. Es lo que todos ustedes tienen, ¿ya? Es cuando todos las células empiezan a multiplicarse, a aparecer más células, pongámosles así, ¿ya? Eso nomás. Ahora sigamos. células tienen la archaea? Las archeas o las arqueas son organismos simples, unicelulares, es decir, están formados por una sola célula. ¿Cuál es la alimentación de las arqueas? Las arqueas explotan una variedad de recursos mucho mayores que los eucariotas, desde compuestos orgánicos comunes como los azúcares hasta el uso del amoníaco, azufre, iones de metales o incluso hidrógeno como nutrientes. Hábitat. Las arqueas presentan una gran variedad de hábitats, son una parte importante de los ecosistemas globales y podrían presentar hasta un 20% total de la biomasa de la Tierra. Gran cantidad de las arqueas son extremófilas, y este tipo de hábitat fue visto históricamente como su nicho ecológico. De hecho, algunas arqueas sobreviven a altas temperaturas. Reproducción. Las arqueas se producen asexualmente y se dividen por fisión binaria, fragmentación o gemación, a diferencia de las bacterias y las eucariotas. No se conoce ninguna especie de Ok, ¿ya? Es por eso que se les conoce a las archeas que suelen habitar en ambientes extremos. ¿Ya? Listo, mis estimados. Nos vamos a quedar por el día de hoy hasta esta partecita. ¿Ya? Por favor, se me cuidan mucho, que Diosito me los bendiga y me los protejan a cada uno de ustedes, si es que están en sus casitas o si es que están en sus trabajos, ¿ya? Se me cuidan mucho, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Lice. Profe, Gracias, gracias, Lice. Dios la bendiga. Muchas gracias, Lice. Una buena noche. Gracias, Melissa. Hasta mañana, compañeros. Buenas noches, Melissa. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta Licen. mañana, Licen.